Hoy vamos a sumergirnos en un documento francamente singular que ha surgido en Venezuela. Se trata de un manual que propone algo que, la verdad, es tan enorme como polémico: una reeducación total de sus ciudadanos en lo cívico, lo moral y lo espiritual. Y ojo, que no hablamos de una simple reforma, ¿eh? Esto es un plan para reconstruir la identidad de una nación entera desde los cimientos. Con esta frase así de rotonda arranca el manual. Y ya nos dice mucho de su espíritu, porque esto no es una simple declaración, es casi un juramento. Resume una misión que consideran de urgencia máxima: asegurarse de que lo que sus autores llaman la ominosa tragedia del país no se repita, ni allí ni en ningún otro sitio. Pretende ser un grito de advertencia para todo el mundo. Bueno, para entender bien de qué va todo esto, vamos a seguir la misma estructura del manual. Primero, veremos por qué lo llaman un manual para la libertad. Después, nos meteremos de lleno en su diagnóstico de la crisis nacional. A continuación, analizaremos los 3 grandes pilares de su plan de reeducación y, para terminar, exploraremos la visión de futuro que tienen en mente. Empecemos por el principio, por el propósito. El manual se define a sí mismo como una llamada de atención, como una guía para una reconstrucción total. La imagen que usan es potentísima. Hablan de formar una nueva ciudadanía para una Venezuela que renace como el ave fénix. O sea que lo que nos están diciendo es que, para que esto funcione, todo lo anterior tiene que desaparecer, convertirse en cenizas, literalmente. La palabra clave de todo el documento es reeducar. Y ojo que la palabra no está elegida al azar, ni mucho menos. Al fijarse en la definición de la RAE, y sobre todo en su sinónimo rehabilitar, lo que hacen es plantear todo en términos casi médicos. Es como si la sociedad venezolana estuviera enferma, como si hubiera sufrido una patología cívica. La idea de fondo es que los ciudadanos fueron reclusos de un régimen vandálico, y ahora necesitan una especie de terapia, una rehabilitación, para recuperar una escala de valores que consideran que se ha perdido por completo. Vale, entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo se llega a este punto en el que se necesita una rehabilitación masiva? Pues la respuesta que da el manual es muy clara. Esto no fue casualidad, no fue un error, no fue mala suerte ni una simple mala gestión. La idea central que defienden es que todo esto fue orquestado, que hubo un plan metódico, un plan secreto, para provocar este colapso moral y cívico. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque aquí está la clave de todo su argumento. Sostienen que todo se basa en un documento publicado en 1990, o sea, casi una década antes de que el gobierno que critican llegara al poder. La afirmación es tremenda, ¿eh? Lo que están diciendo es que el desmontaje de la sociedad fue algo premeditado, que seguía un guión escrito muchísimo antes de que todo empezara. Entonces, ¿en qué consistía este supuesto plan? Pues el manual lo detalla punto por punto, y la verdad es que parece un manual de instrucciones para demoler una sociedad desde dentro. Fijaos en la lógica. Usas la violencia, no las ideas. Controlas la prensa para que solo se escuche tu voz. Creas crisis económicas, porque con hambre y desesperación la gente es más fácil de manejar. Pero lo más gordo, según el manual, es el ataque a lo más básico, a la juventud, a la familia y a la idea misma de Dios. El objetivo final, según esta visión, es que la gente se rinda, que tire la toalla, que prefiera la tranquilidad de ser un siervo a la complicación de ser libre. Y claro, ¿qué pasa cuando quitas todos esos pilares tradicionales como la familia o la fe? Pues que se crea un vacío enorme. Y ese vacío, argumenta el manual, no se queda así por mucho tiempo. Tiene que llenarse con algo. Y ese algo es el culto a la personalidad del líder. El político se convierte en una especie de mesías, en una figura casi divina que ocupa el lugar que antes tenían los referentes de siempre. Y para ilustrar esto, el manual no se anda con rodeos. Muestra imágenes como estas. Para los autores, esto no es simple propaganda política. No, esto es la prueba de que se ha creado una nueva religión, una religión de Estado. Es la evidencia visual de una idolatría, de un reemplazo que ellos consideran, literalmente, una blasfemia. Cambiar la fe tradicional por una devoción al líder, diseñada y promovida desde el poder. Vale, el diagnóstico es durísimo. Pero, ¿cuál es la solución que proponen? Pues aquí es donde el manual pasa de la crítica a la propuesta. Y la lógica es, bueno, si la destrucción fue sistemática, la reconstrucción tiene que serlo también. Proponen un programa muy estructurado con varios pilares fundamentales para darle la vuelta a cada uno de los puntos que han denunciado. Y esta imagen lo resume todo a la perfección. La idea de fondo es que la reconstrucción no viene de arriba, no se impone por ley. Es un trabajo de todos, como un puzzle gigante donde cada ciudadano es una pieza clave. Sin esa pieza, el puzzle no se completa. Pone todo el peso en la responsabilidad de cada uno. La sociedad al final se reconstruye persona a persona, desde la base. Y este plan se sostiene sobre 3 patas, 3 grandes pilares. El primero es una renovación cívica y ética, o sea, volver a la cultura de la ley. Y una cosa que me parece muy interesante, desmitificar la corrupción, que la gente deje de verla como algo normal. El segundo pilar es la restauración espiritual. Y no hablan solo de religiones, sino de misticismo, de recuperar una conexión personal e íntima con lo divino.
Y el tercero, la comunicación, que tiene un punto fascinante. Quieren luchar contra el flagrante vandalismo idiomático. Para ellos, hablar y escribir bien no es solo una cuestión de estética, es una cuestión moral. Creen que si el lenguaje se corrompe, el pensamiento también. Muy bien, ya tenemos el diagnóstico y la medicina. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Pues en esta última parte el manual nos dibuja cómo sería esa nueva sociedad. Y sobre todo nos dice quiénes tienen que ser los que la construyan, los protagonistas del cambio. Y el primer grupo protagonista que señala, dedicándole un capítulo entero, es el de las mujeres. Les hace un llamamiento muy directo, muy potente. Las anima a ser osadas y valientes, a romper el silencio, a dejar atrás lo que el manual llama roles cobardes, impuestos por la historia. Parece que las ve como la clave para reconstruir el núcleo de la sociedad, la familia, y desde ahí todo lo demás. Y después de las mujeres, pone el foco en los niños, pero no para protegerlos y ya está, no. Los presenta como actores políticos de pleno derecho. El razonamiento es este. Ellos viven la política, les afecta, así que es normal que se formen un juicio. Dejarles participar es un ejercicio de libertad de expresión que además les prepara para la democracia. La idea final es que nadie pueda decidir su futuro por ellos. Los llama la generación puente, el eje sobre el que tiene que girar todo. ¿Y todo este esfuerzo para llegar a qué tipo de liderazgo? Pues aquí está el corazón de su visión de futuro. En esta diferencia radical entre lo que llaman el líder y el politicastro. Es un espejo, donde uno es un servidor social, el otro es un demagogo. Uno es honesto, el otro un traidor. Uno tiene fe, el otro es ateo. Uno une, el otro divide. Es básicamente el retrato robot del tipo de persona que, según el manual, hace falta para reconstruir el país. Y claro, el de lo que creen que ha sobrado. En definitiva, lo que hemos recorrido es un proyecto de ingeniería social a gran escala, con todas las letras. Hemos pasado de un diagnóstico que habla de un colapso totalmente planificado a un programa súper detallado para reconstruir el alma de un país, su espíritu y su civismo. Al final, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta enorme y la verdad un poco inquietante. ¿Se puede de verdad reconstruir la identidad de toda una nación a propósito, con un plan, a través de una reeducación? La propuesta, con toda su ambición, está sobre la mesa. La respuesta ya es otra historia.